como que ha tenido siempre una ligazón muy llamativa con la Argentina. Por ejemplo, las bombachas de gaucho que se usan en Argentina hace más de 100 años, vienen directamente de la guerra de Crimea. La guerra de Crimea se peleó, es el mismo problema de ahora, que estaban peleando por una ubicación estratégica en el mapa de Europa. Se peleaban los turcos con los países Inglaterra, Francia, versus el Imperio Ruso. Una tremenda guerra, se murió mucha gente de cólera, ¿vi? Bueno, ¿qué pasó? El Imperio Otomano, que era enorme, como la de Putin, tenía arsenal y tanques, tanques no existían, carretas, caballos y uniformes de sobra. Les sobran 100.000 uniformes de la guerra de Crimea. En Crimea gana el bando de los aliados. O sea, Rusia pierde. Le sobran 100.000 uniformes y los turcos no saben qué hacer. Bueno, por supuesto, los uniformes vienen a parar a la Argentina, 1853, acababa de caer Rosa, y era como un rezago de guerra, que era muy común el material de guerra, pero claro, acá los soldados no usaban babuchas, porque eran babuchas de los oficiales turcos. Acá los soldados no usaban ese tipo de pantalón. Entonces, ¿qué hicieron? Los pantalones fueron a parar a todas las pulperías de Argentina, y los gauchos vieron que era mucho más cómodo que los hippies, era lo que usaban los gauchos siempre. La bombacha era más cómoda, más práctica para ponérsela, y gracias a la guerra de Crimea, en Argentina hasta hoy, la gente de campo y mucha gente más usa bombacha de gaucho. La bombacha de gaucho en realidad es una babucha del ejército turco peleando en la guerra de Crimea. Y las primeras babuchas argentinas venían de Crimea. Impresionante. Así que bueno, primero detalle. El segundo, otro dato, el héroe de la libertad, digamos, el gran poeta, el Esteban Echeverría, o el Juan María Gutiérrez de Ucrania, se llama Taras Shevchenko. Es un poeta y pintor libertario que va un montón de veces a campos de concentración porque escribía en ucraniano y discutía la esclavitud. En Rusia ha habido esclavitud, Rusia es un imperio y Ucrania es otra parte. Hubo esclavitud casi hasta el borde del siglo XX, ¿no? Había esclavos. Taras Shevchenko peleaba contra esto, escribía en ucraniano, era como un libertario muy radical. Terminó, por supuesto, la esclavitud preso y se terminó enfermando y se terminó muriendo muy joven por tanto encierro. Taras Shevchenko es el emblema de la libertad en Ucrania, que cuando cayó el régimen soviético en 1992, todas las estatuas de Lenin que había en Ucrania, que eran miles, las reemplazaron, las rompieron y pusieron estatuas de Taras Shevchenko. Bueno, Taras Shevchenko tiene monumentos en toda Ucrania, en Moscú, en San Petersburgo, en Washington, en Nueva York, en la ciudad de Brasil con más migrantes italianos, que es Curitiba, y Buenos Aires. Buenos Aires es una de las ciudades del mundo que tiene un monumento enorme a Taras Shevchenko, hecho en 1971, y está exactamente en diagonal a la casa del embajador de Estados Unidos. Lo pueden ir a ver en el barrio Palermo el barrio de Palermo. Está el poeta con un pie de granito gigante y hay una estatua donde hay personas como peleando así como una batalla. Y hay palabras de él hablando de la libertad. Pero bueno, un detalle, ¿no? Porque esto, ¿por qué pasó? Porque hay una estatua acá de Taras Shevchenko. Cuando los ucranianos no nos parecen tan familiares, América Latina Argentina sería la segunda comunidad de descendientes de ucranianos de toda América Latina. La primera es Brasil, si tomamos toda América, la primera es Estados Unidos, la segunda es Brasil, tercera Argentina. Por eso hay una estatua del poeta de la libertad de Ucrania acá. Qué y impresionante. Otros tres tipos muy interesantes. Argentina fue el primer país en reconocer a Ucrania como país independiente en el brevísimo periodo de independencia que tuvo Ucrania en 1921. Argentina lo reconoció oficialmente. Ahí nomás empezó el régimen soviético y se terminó Ucrania. Y en 1991, cuando Ucrania consigue sacarse de encima la nueva Rusia, uno de los primeros países también en reconocer la independencia de Ucrania es Argentina, y el presidente de Ucrania viene a visita oficial acá
años, en agradecimiento porque Argentina siempre apoyó, la Cancillería argentina siempre fue muy proclive a apoyar la independencia ucraniana, que es una batalla que viene hace siglos. Ucrania como país existe antes que Rusia como país. Rusia era un montón de provincias separadas, Ucrania es un país con constitución. De hecho, la primera constitución del mundo no es la inglesa, sino es de Ucrania del año 700. Entonces los ucranianos son como muy sensibles a la Argentina, el apoyo de la Argentina tradicional a la causa ucraniana. Sí, de hecho, Mer, si me dejas comentarte con toda esta historia, obviamente uno como periodista empieza a rascar la cáscara y la propia Rusia nace en Kiev, es decir, claro. Rusia es la Rus de Kiev, es decir, nace ahí. Kiev es antigua, es mucho más antigua que Moscú, tiene muchos, incluso cuando nace Moscú era era un pueblito, no era nada, y Kiev ya era, digamos, la luz de toda esa región. Así que bueno. Sí, y era, fíjate, la Constitución inglesa es del año 1000. La Constitución de Kiev se cree que es alrededor del año 800. La Constitución de Ucrania, que no se llamaba Ucrania, digamos, creo que se llamaba el Principado de Kiev. Ellos tienen Constitución antes que los ingleses, que son los padres de la Constitución. Impresionante. Como decís vos, Ucrania era mucho más importante. O sea, Ucrania era algo y Rusia era un pueblo. No era nada. Sí, no existía. Por eso digo, quiero decir, Rusia nace en Ucrania, la Rus de Kiev. Sí. Es decir, Rusia tenía como capital a Kiev específicamente. Así que, digamos, por eso nosotros también tenemos que comprender algunas cosas que se nos hacen un poco inasibles. Cuando uno mira los informes y todos los detalles periodísticos que se están en este momento poniendo al aire, uno dice, bueno, esto en cualquier momento se termina, y si vos empezás a mirar la historia, decís, pero esta gente estuvo en guerra siempre, o sea, lo más raro es no estar en guerra, ¿no? Lo más raro fue esta versión de la Ucrania pacífica del 91 hasta acá, hasta 2014, digamos, donde volvieron a pelear por la península de Crimea, que fue anexionada por la Federación Rusa, ¿no? Ellos siempre, como Polonia, que estábamos hablando antes de Polonia, digamos, que vos conocés, siempre Polonia y Ucrania son parte de la tajada de la disputa de alguna potencia, y es así, es como una tragedia. Ellos están siempre en la pelea de la torta y siempre se los están arrancando unos de otros. Y muchas veces, esa es una tradición, lo mismo le pasa a Rumania. Cuando ya los países fuertes como Inglaterra y Francia se cansan de pelear contra el gigante de Rusia, ya se hartan y le entregan, normalmente a lo largo de la historia le entregan un pedazo de Rumania, un pedazo de Polonia o un pedazo de Ucrania. Eso pasa siempre, eso es siempre el plato de la boda. Por eso tienen ese libertarianismo así tan exacerbado, porque siempre, digamos, es una pieza de intercambio entre las grandes potencias. Es impresionante además, Mercedes, que nosotros tenemos a los ucranianos y a los polacos. Bueno, de hecho, los polacos son los gallegos de Europa, digamos, ¿no? Claro. Pero con todo cariño por la mención a los gallegos. Pero quiero decir, qué impresionante que los ucranianos, que nosotros creemos un pueblo áspero y muy vinculado con la tierra, ellos son una de las 3 planicies más importantes del mundo, que alimentan al mundo, ¿no? Junto con nosotros y el medio oeste americano. Y sin embargo su padre su San Martín es un tipo de la cultura, es un tipo del pensamiento, es casi podríamos decir un filósofo, ¿no? Qué cosa impresionante pintor, poeta, escritor, político y básicamente era como si fuera el Abraham Lincoln de Ucrania, el tipo que se encargó toda la vida de predicar que terminen con la esclavitud, porque la esclavitud en Rusia era 1000 veces peor que la esclavitud de los negros en Estados Unidos y acá en Argentina. O sea, el ruso de la servidumbre de la gleba era un infeliz que la pasaba espantoso, o sea, mucho peor de lo que uno puede leer en los libros de quien se te ocurra ruso. Era una existencia oscura, tremenda, y la oligarquía rusa, que
en esa época los Romanov